Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga como todos los días, ¿verdad? Estamos aquí pues listos para meditar, como siempre, en un pasaje más de la palabra del Señor, que deseamos de todo corazón pueda ser eh, pues una meditación de bendición para tu vida. Eh, Les damos la bienvenida, como siempre, a esta que es su casa espiritual, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El día de hoy vamos a meditar en un devocional al que le hemos titulado ¿Qué hago para dar frutos? Amén. Sigo rescatando algunos fragmentos importantes de algunas predicaciones que un servidor ha podido dar y pues ante la iglesia cada vez que hay servicio. Y el día de hoy, hermanos, quisiera meditar en este pasaje que no pudimos pues compartir en la predicación por motivos de tiempo. Vamos a leer nuestro pasaje que se encuentra en la carta a los Gálatas, su capítulo 5, versos 16 al 23, que dice así: Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Bueno, iglesia, hablar de los frutos del Espíritu es hablar de los resultados que se dan en cada cristiano por su relación personal precisamente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Amén. ¿Están ustedes de acuerdo? Espero que sí. Son cambios, hermanos, cambios de comportamiento, y no de cualquier clase de cambios. Son de gran importancia para el pueblo de Dios, porque, atención con esto que voy a decir, porque son lo que nos hace diferente a la gente incrédula. Son cualidades que te hacen diferente a los demás. La iglesia, hermanos, la iglesia jamás puede ser igual a la demás gente. La iglesia no puede ser, el cristiano no puede ser igual jamás a la gente incrédula. Al manifestarse los frutos del Espíritu en nosotros, no solo nos hacemos diferentes a los demás, sino que además y principalmente glorificamos a Dios y hacemos visible la obra de nuestro Señor en nuestra vida. Por eso, iglesia, es importante dar frutos. Recordaba yo hace un momento, iglesia, que en la transición de la época de los jueces en el Antiguo Testamento, la transición de la época de los jueces a la época de los reyes, el pueblo de Israel le pedía al profeta Samuel precisamente un rey, ¿verdad? Si ustedes recordarán, le decía al pueblo, al profeta: danos un rey que nos gobierne, porque queremos ser igual, ¿verdad? Ellos querían ser igual a los demás pueblos. Ustedes lo pueden buscar en los primeros capítulos del libro del profeta Samuel, del primer libro del profeta Samuel. Ahí van a encontrar esto que les estoy narrando. Y pues, hermanos, el pueblo no solamente se refería a ser gobernado igual que otras naciones,
sino que con ello también estaba desechando a Dios, como Dios mismo se lo mencionaba al profeta en ese libro que les estoy mencionando. Esto implica ser igual a otras naciones en todos los sentidos, no solamente en cuanto a su forma de gobierno, sino también en sentido moral, porque estaban sustituyendo a Dios con un hombre común y corriente. Y el pueblo de Dios, hermanos, fue llamado a ser diferente, jamás será igual. Y no solamente me refiero al Israel de aquella época, sino incluso a la iglesia de la actualidad, ¿verdad? Hermanos, pero ¿de qué forma podemos dar frutos? ¿De qué forma podemos dar esos resultados que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues primeramente dice el Señor en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si ustedes lo leen todo detenidamente, van a encontrar sin duda alguna bendición de parte de Dios y palabra de parte de su Espíritu, ¿verdad? Primeramente les decía, dice la palabra: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor Jesús. Ningún pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no está unido a la vid. ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno, tenemos que estar siempre en constante comunión con el Señor Jesús para poder dar cada uno de esos frutos de los que estamos hablando. Amén. Eso lo pueden leer, les vuelvo a repetir, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, ¿verdad? Esto nos habla, les vuelvo a repetir, de una relación estrecha con el Señor Jesús. Nadie llevará fruto sin una relación con Dios. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. En segundo lugar, iglesia, pues bueno, como todo árbol, ¿verdad?, que da frutos, como toda planta que puede dar frutos, ¿verdad? Para dar frutos es un principio indispensable de toda planta, de todo árbol. Es indispensable que para que puedan dar fruto debe estar plantado. Amén. Ya en otras predicaciones hemos hablado acerca de esto. Esto quiere decir, iglesia, que debemos estar firmes y siendo fieles a nuestra casa espiritual, es decir, a la congregación donde el Señor nos ha plantado. Amén. Porque hay muchos que andan vagando de iglesia en iglesia, andan saltando de iglesia en iglesia, pensando que pues no hay ningún problema con ello, ¿verdad? Pero el Señor nos habla claramente de que como árboles, ¿verdad?, que somos, hablando en sentido metafórico, debemos estar plantados en un solo lugar. ¿Por qué, iglesia? Porque cada congregación tiene un proyecto diferente de parte de Dios. Cada iglesia, cada congregación tiene un proyecto diferente, una forma diferente de trabajo. Y de acuerdo a esa forma de trabajo y ese proyecto de cada congregación, es que nosotros, con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, encajaremos en un proyecto específico y podremos explotar todas las cualidades y dones y ministerios que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué pasa con aquellos que se la pasan de iglesia en iglesia? Bueno, pues nunca van a terminar por identificarse con un proyecto, nunca van a terminar por desarrollarse completamente espiritualmente. Nunca van a poder identificarse con un solo proyecto y por lo tanto no van a poder explotar al 100% todas las cualidades y características que el Señor les ha dado. Amén. ¿Qué pasa con un árbol o una planta cuando lo estamos moviendo constantemente? Pues simplemente no va a dar fruto y va a terminar por morirse, por secarse y morirse. Amén. Entonces, lo que el Señor nos aconseja pues es estar plantados en un solo lugar. Es un principio básico. Yo creo que no se necesita de una explicación muy amplia. Digo, es lógico, es claro, es evidente que si estás moviendo constantemente a un árbol, se va a secar y se va a morir y no va a dar frutos. Amén. Bueno, en tercer lugar, iglesia, yo también les mencionaría que un principio básico también para poder pues en el cuidado de un árbol frutal, ¿verdad?, es la poda. Amén. ¿Y qué es la poda? Bueno, pues en este proceso, iglesia, son quitadas todas las ramas que no dan fruto en un árbol. Amén. Incluso el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos habla acerca precisamente
de que la iglesia es podada constantemente. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes leen el capítulo se van a dar cuenta de que el Señor Jesús dice que todos aquellos que no den fruto serán quitados de la vid y serán echados al lago de fuego. Amén, serán quemados. Ustedes saben ya cuál es ese lugar. Amén. ¿Y por qué es importante, iglesia, que los árboles o que las plantas, hablando en sentido metafórico y refiriéndose específicamente a los cristianos, tengamos que ser podados? Bueno, pues en el caso de las plantas o los árboles, se quitan todas estas ramas que no dan fruto para que todos los nutrientes que el árbol absorba de la tierra se puedan concentrar específica y exclusivamente en aquellas ramas que sí dan fruto. Por eso es indispensable, es parte importante del cuidado de un árbol que sea podado para quitar todas las ramas a las que se les considera inútiles por no dar fruto. Amén. ¿Cómo se puede proyectar esto en la vida de una persona, en la vida de un cristiano? Bueno, así como a los árboles se les quitan ramas, a los cristianos se nos puede quitar algunas actividades, ¿verdad?, que acostumbremos realizar. A veces el Señor nos quita amistades o a veces hasta algunos familiares que nos estorban para poder dar el fruto que el Señor quiere que podamos dar en nuestras vidas para gloria de su nombre. Es doloroso a veces el perder familiares, es doloroso el que se alejen de nosotros nuestras amistades, ¿verdad? Pero vamos a confiar, iglesia, en que el Señor sabe por qué hace las cosas. Y pues el Señor es bueno y todo lo que hace en nuestras vidas es para nuestro bien, porque quiere nuestro bien y porque quiere que triunfemos, por supuesto, en la vida espiritual. Amén. Esperamos, iglesia, que este devocional sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes y pues sigamos confiando en Dios y en que todo lo que hace ayuda bien a los que le aman. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.